¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su taller de historia. Es un gusto saludarles a todos ustedes desde acá, desde el Yucatán Country Club, que sé que con todo gusto pues nos da esta oportunidad de tomar estos talleres de la verdadera historia de México, sin tapujos, sin oficialidades, sin nada, saber lo que realmente pasó. Siempre la verdad debe imponerse a las mentiras. Y por lo general, pues las historias, a veces con tal de cuidar ciertas cosas o de la historia a veces manejada por el Estado, pero eso hace mucho daño. El no conocer uno su historia hace daño. Por eso siempre es importante conocer la verdad. Y gracias a ustedes que les ha gustado esto, que les ha interesado. Eh, Gracias a todos los que nos ven, a los amigos de Mérida, donde se transmite este lugar de este programa. También les saludo mucho a toda la República Mexicana, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, que siempre nos escribe, Mazatlán, de Zihuatanejo. Un gran abrazo a los amigos de Zihuatanejo, a Veracruz, Aguascalientes, Pachuca, esa parte del centro de la República Mexicana, San Luis Potosí, esa parte hermosísima de nuestra república, Guanajuato, Querétaro, que nos ve, y el norte, okay, Monterrey, que nuestros amigos de Monterrey que también nos escriben constantemente, okay, se había pasado en los otros programas darles un saludo, un abrazo, mis amigos regios, okay, un gran gusto que sigan esta transmisión por Facebook del Country. Es un gusto también saludar a a amigos de Baja California, de Tamaulipas, de Puebla, en fin, todos la República Mexicana hermosísima. También saludo mucho a los amigos y hermanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, en Canadá, en algunas regiones de Sudamérica, y a los que no son mexicanos, pero que como he dicho en otras ocasiones, les gusta, les interesa esta historia y pues con estas famosas técnicas de cibernéticas podemos llegar hoy a todos lados. Gracias a todos ustedes, un abrazo muy fraternal y vamos a concluir con el tema de los aniversarios, el bicentenario del primer gobierno independiente de México que tuvo México, que fue el imperio de Agustín de Iturbide. Bien, pues bienvenidos y comencemos. Bien, Iturbide empieza a gobernar en julio de 1822 y es un tema muy poco tratado. Solamente algunos personajes hablan de esta etapa, porque como les dije, cuando empezamos a hablar de este tema hace 2 semanas, pues es un tema como que no se quiere tratar. Y son pocos los que tratan este primer gobierno mexicano. El padre Mariano Cuevas, en su obra El Libertador, nos habla con detalle de este gobierno. Lucas Alamán, aunque no es un libro específico, Lucas Alamán y Lorenzo Zavala nos hablan mucho de este gobierno, pero no está dedicada su obra a Iturbide ni a este gobierno. Lucas Alamán escribió los famosos tomos de Historia de México, en el ocaso de su vida, rememorando muchas cosas, y ahí narra todo esto. Y Lorenzo Zavala, más o menos igual, okay, escribió la historia muy completa también, ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, donde nos narra esta etapa, ¿no? Pero fuera de ellos, inclusive la historia muy completa, la magna obra histórica de Vicente Ría Palacio y José María Vigil, que le encomendó Porfirio Díaz a esos dos personajes a que hicieran, que abarca desde las esculturas prehispánicas hasta el porfiriato, muy completa esta obra, pero muy, muy, muy completa, peca un poco de tratar muy a la ligera el imperio de Iturbide. Es cierto, no duró mucho este gobierno, como vamos a ver, duró menos de 10 meses, pero el hecho de ser el primer gobierno mexicano y que pudo haber tenido un mejor final, vale la pena narrarlo. Porque lo que vamos a ver hoy es precisamente todas esas tramas que se urdieron para que este gobierno no funcione. Porque aún con todos los obstáculos que España ya le había puesto,
el gobierno iba a funcionar. Y de hecho funcionó los primeros meses. ¿Cuándo empezó a dejar de funcionar? Cuando va a meter ya de manera descarada mano Estados Unidos. Y esto va a ser como a los 3 meses. Precisamente, ahora que estamos en noviembre del año 2022, precisamente en noviembre noviembre de 1822, hace 2 años, es cuando el gobierno empieza a hacer agua. Agua y empieza a caer. Y ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Qué es lo primero que hace Iturbide? Lo primero que hace Iturbide, pues, es obviamente convocar a que todos los estados nombraran un gobernador. No le llamó, como en el caso del otro imperio, que fue el de Maximiliano, comisario imperial, le llamó gobernador de provincia. Es decir, todavía se seguía usando la palabra provincia. Todos los gobernadores lo que hicieron, como no había una constitución, ese fue otro problema, nunca se hizo la constitución del imperio. Iturbide, ya como emperador, sí es verdad, tuvo que actuar a su leal saber y entender. ¿Pero por qué? Porque no había una constitución que le dijera cuáles eran sus funciones. Y todavía ese primer Congreso mexicano, esa primera legislatura, no hacía nada. Porque ya que sube Iturbide, ellos mismos que habían votado meses antes, en mayo de que subiera, ahora ellos mismos le van a poner piedritas. Lo único que les pedí a Iturbide era que hagan una constitución. Ya iba para el año, estamos en julio. En septiembre se cumplía 1 año de la consumación de la independencia y en octubre se cumplía 1 año de que ellos estaban ahí y no habían hecho ni siquiera el número 1 del artículo primero. No habían hecho nada. Entonces sí es cierto, Iturbide tuvo que gobernar como un autócrata, porque no había de otra. Ya ellos habían cometido el grave error. Fíjense muy bien cómo está la cosa, Todo este relajo lo habían cometido ellos. Y al final de cuentas le van a echar la culpa a Iturbide de todo lo malo que pasó aquí. Porque ellos no habían hecho una constitución, nombraron a Iturbide, lo aplaudieron, lo coronaron, asistieron y luego le van a poner piedras. Bueno, entonces nombra gobernadores. Como no había constitución, Iturbide ordena que se gobierne mientras la hay y de ahí emanen las leyes imperiales de México, pues se gobierna con las leyes vigentes normales de España, que en ese entonces era principalmente la de Cádiz. Y obviamente todo el mundo pues empieza a gobernar así. Pero empiezan las broncas. La primera, no había dinero. Y donde no hay dinero, siempre va a haber bronca. No había dinero. ¿Y por qué no había? Pues porque la guerra de independencia los había dejado fritos con tal de aplastar a todos los caudillos de la independencia. Entonces se gastó un dinero inmenso, se pagó al ejército, se repagó al ejército, pero además no habían podido recuperarse de la destrucción de las producciones, porque lo que Hidalgo y Morelos hicieron, sobre todo Hidalgo, fue arrasar con las fuentes de producción mexicana que habían. Y en aquel entonces eran 2 principalmente, la minería y la agricultura. Y más que Morelos, Hidalgo dio la orden de destruir la agricultura y de ahogar las minas para perjudicar a los españoles. Y eso alguna vez lo comentamos, que ese fue uno de los grandes pleitos que tuvo con Allende. Con Allende le dijo, pero ¿cómo se atreve usted a hacer esto? Si llegamos a ganar vamos a estar perdidos. Y lo estuvieron, porque a fin de cuentas se consumó la independencia y no había dinero. Entonces, primero, ¿cómo? ¿De dónde sacar la lana? Lo clásico, pues hay que pagar a los que tienen dinero, hay que pagar y hay que subir impuestos. 1. Y 2, la iglesia. Iturbide tampoco, parece que lo defiendo mucho. Lo que defiendo es, o lo que mejor dicho, no es que lo defienda, lo que no me gusta es la mentira o las infamias que se le hacen a X personaje. Y él es uno de los más infamados. Pero Iturbide no era tampoco una gran inteligencia.
O sea, era un hombre de inteligencia media. Inteligente Morelos, inteligente Juárez. Pero Iturbide era inteligencia normal, no era así una lumbrera. Y se va a pelear tontamente también con la iglesia. ¿Y por qué se pelea con la iglesia? Por un absurdo en el cual pues no tenía razón, aunque él no veía por qué no se podía seguir así. Iturbide reclama, y él quiere, y de hecho lo hizo, aunque no valieron, el nombramiento de obispos por parte de la autoridad civil, o sea, de él. Y argumentaba el concordato que había hecho el Papa Clemente VII con Carlos V en el año de 1527, ¿ok? Donde el Papa le entregaba el poder al rey de España y todos sus sucesores para que, como excepción, solamente el rey de España pudiera nombrar obispos y arzobispos en España y en las colonias, no el Papa. Claro que esto lo hizo el Papa debido al ataque que sufrió por parte de las fuerzas de Carlos V en aquel famoso ataque a Roma, lo que se conoce como el saqueo de Roma o el saco de Roma, que donde el Papa tuvo que abandonar San Pedro y refugiarse en el castillo de San Ángelo, porque durante 7 días, 7 noches, los soldados de Carlos V, que eran luteranos, saquean Roma. Por cierto, ahí se perdió mucha obra de arte en la época de Roma. Pues bien, así decía el concordato. Iturbide, al consumar la independencia y sobre todo al ser nombrado emperador, se sintió sucesor de Carlos V. Porque él asumía lo siguiente: esto era de España, ya no lo es. Entonces, todos los reyes de España nombraron obispos en México, pero yo ahora ocupo el lugar del rey de España, nada más que aquí, pero es su lugar. Por lo tanto, yo nombro los obispos ahora. Obviamente el Papa en turno, que no recuerdo quién era en ese momento, creo que era León XII, le dio un momento. Ese concordato fue con Carlos V y sus sucesores, reyes de España, pero no contigo. No, pero es que yo soy el sucesor porque yo heredé una parte de España que era el reino de las Españas. Pues no, estás mal, chavo, le dice. Estás mal, le dice el Papa. Y está a punto de aparecer aquel problema de la Edad Media de la querella de las investiduras de Gregorio VII y Enrique IV. Ustedes se acordarán de ese problema que hubo en la época medieval con el Papa Gregorio VII y con Enrique IV de Alemania, que fue casi igual y que terminó en un pleito, la querella de las investiduras. El hecho es que Iturbide se puso pesado, dijo: pues no, yo los voy a nombrar. Y el Papa igual se puso pesado. Pues no, si los nombras, no tiene ningún valor y además caen en excomunión, porque están aceptando el nombramiento de un poder civil y no de un poder eclesiástico. Y hay la amenaza de excomunión. Entonces, Iturbide no nombra, pero tampoco permite que el Papa nombre. Dice: no, pues si tú nombras, yo tampoco los desconozco y me apodero de sus diócesis. No, fue una cosa grave, que casi no nos narran, pero fue una cosa grande que se dio, porque inclusive este problema no se va a solucionar pronto. Inclusive cuando llega la República, los primeros presidentes de México insistieron, como Iturbide, lo mismo, claro, les convenía un control sobre la iglesia, y lo mismo trató de hacer Victoria, Guerrero, Bustamante. No fue sino hasta la época de Santa Anna, cuando Santa Anna entonces pacta con la iglesia, y ya la iglesia pues entonces ya puede nombrar obispos. Pero durante un buen tiempo no hubo obispos en México, ni arzobispos, no hubo. O sea, de que se consumó la independencia hasta Santa Anna pasaron como 20 años, no hubo ningún obispo. Hoy en día ya sabemos que los tiene que nombrar el Papa, algo muy normal para nosotros, pero en esa época no era así. Entonces, al tener este problema, el problema de la lana, que se va a empezar a enemistar con los que tenían la lana, porque les va a empezar a cobrar, y el problema de la iglesia, que ya veía con recelo a Iturbide,
Iturbide se va a empezar a quedar únicamente con el que siempre le fue leal, el ejército. Pero si a esto le aunamos la intriga en donde ya Poinsett en persona se había presentado en México, había sido protegido por el gobernador de Veracruz, nombrado por Iturbide, que era Antonio López de Santana, que lo hospedó en su casa en Manga de Clavo, allá en Veracruz, y que de ahí fue el centro de intrigas que estaba haciendo Poinsett, y ahí se entrevista con los antiguos líderes insurgentes, como eran Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, los que quedaban vivos, para empezar a fomentar el moverle el tapete a Iturbide. Claro, aprovechando que España no lo había reconocido, que no había dinero y que la iglesia estaba recelosa de él. Y empieza el movimiento para protestar por todo lo que hacía Iturbide. El Congreso, que repito, no hizo o no movió un dedo y no hizo un solo artículo, seguía peleándose entre sí. El bando borbonista, huérfano ya, porque ya estaba Iturbide, se une en vez de unir. Es que aquí todo fue, o sea, en México es el mundo al revés. En vez de que se una con los que le eran más parecidos, más similares, como eran los iturbidistas, se unen a los republicanos, sin saber que era una república. Entonces el grupo republicano crece. ¿Y por qué los borbonistas se unen a los republicanos? Porque los borbonistas eran los ricos comerciantes españoles que habían quedado y que obviamente a Iturbide les estaba subiendo los impuestos para poder gobernar. Vaya, entonces no les gustó, como no le puede gustar a nadie, que te toca tu bolsillo y te molestas. Y entonces pasan y engordan al bando republicano. Y empiezan las grillas, empiezan a criticar a Iturbide por todos lados. Empiezan, obviamente, los descontentos. La iglesia en el púlpito habla mal de Iturbide. No quiere, no hay obispos, no tenemos a nuestros pastores porque el emperador, se siente Enrique IV. Y no hay obispos. Entonces la gente, ¿qué pasó con Iturbide? Y no hay nada más terrible que el populacho. Porque hoy te aplaude y mañana te chifla. Y si no, recuerden el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Viva el Rey de los Judíos, Hosanna que viene en nombre del Señor, y menos de 8 días, crucifícalo. El populacho es el populacho. La masa es la masa. Masa anónima, deshumanizada, gritona. Aquí, allá, acullá. México, Europa o la Gran China. Y el México más, pero no es privativo de nuestro país esta situación. Entonces, obviamente Iturbide le está ganando el tiempo. No hay una constitución, no hay nada, y así pasa julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, hace 200 años, como esas fechas, más o menos, estamos en noviembre, pero ya no puede gobernar. El Congreso lo obstaculiza todo. Poinsett está creando grupitos afines a los que les llamaban logias. Va a empezar a aparecer ahora sí formalmente la masonería en México. Porque antes hay rumores de que había entrado por Humboldt y que no sé qué, pero son rumores. No hay realmente una prueba de que hubiera antes masones. Sino ahorita sí, ya con Poinsett empiezan a crear las logias masónicas, y se aparecen dos: la escocesa, a la que se va a meter Nicolás Bravo y un grupo de mexicanos, y la yorquina, a la que se va a meter Vicente Guerrero
Lorenzo de Zavala y varios más. Las logias eran grupos de poder con ciertas capacidades intelectuales que lo que pretendían, en el caso de México, no estoy diciendo que así sean en todas partes, en el caso de México, eran derrocar a Iturbide para prepararle el camino a los Estados Unidos. Ese era el chiste, preparar el camino para la anexión. Iturbide era un obstáculo, porque aunque no lo estaba haciendo bien, pero al menos al no poder gobernar con una ley general, se basaba en el Tratado de Córdoba y en el Plan de Iguala. Y el Plan de Iguala era lo que vomitaban los Estados Unidos, porque hablaba de unión y de religión católica. Eso era lo que había que terminar. Pero había que quitar al obstáculo principal, que era Iturbide. Bueno, para noviembre, hace exactamente 200 años para estas fechas, Iturbide decide presentarse al Congreso. Y ahora sí, incriminarlos de que no han hecho una constitución y que se han dedicado a intrigar contra él y contra su gobierno y que no lo dejan gobernar. Cierto, pero no solamente era el Congreso el que lo estaba integrando, también era la iglesia, no estaba Fray Servando Teresa de Mier se había metido, que era sacerdote, se había metido a la logia masónica escocesa. O sea, también ellos. También Santa Ana, ya no obedecía directamente a Iturbide, sino directamente a Poinsett. A pesar de que Santa Ana nunca se metió en ninguna logia. Más listo, obedecía cuando le convenía y cuando no le convenía no obedecía, porque no pertenecía a la logia como tal. Entonces, en estos meses del segundo semestre de 1822, hace exactamente 200 años, este primer gobierno independiente estaba haciendo agua. Se estaba hundiendo por sí solo. No había forma no se entendía, no había dinero, no había apoyo, no había nada y había intriga. Entonces Iturbide les incrimina y les da un plazo al Congreso de redactar la Constitución antes que terminara el mes de noviembre. El Congreso no solamente no lo redacta, sino que lo desafía. Y cuando el Marqués del Salto, uno de los más allegados a Iturbide, le informan a finales de noviembre, o sea, estamos hablando de hace 200 años, finales de noviembre como estamos ahora, le informan de que no han hecho nada y que se han dedicado a conspirar y que se descubre una conspiración de la logia masónica yorquina que pretendía asesinar al emperador. Fíjense, esto nunca se confirmó si era verdad o no era verdad, pero sí corrió el rumor de que la logia pretendía asesinar a Iturbide. Entonces, finales de noviembre, para estas fechas, principio de diciembre, Iturbide ordena, y aquí va a venir donde lo va a agarrar este nefasto escritor llamado Vicente Rocafuerte, ordena la disolución del Congreso y le encarga a su secretario particular, Andrés Quintana Roo, que se presente con la guardia y meta a los diputados al bote, porque más los va a meter a la cárcel. Además los va a meter a la cárcel. Y efectivamente hay una especie de golpe de Estado contra el Congreso, que por cierto nadie defendió, porque nadie supo realmente que estaba haciendo nada. Si no habían hecho nada, hacía un año que estaban allá y no habían hecho nada. Estamos en noviembre del 22 y la independencia fue en el septiembre del 21 y ellos se reunieron en octubre del 21, un año y un mes, y no habían redactado, ni siquiera habían puesto artículo primero. Nada. No servían para nada. Se dedicaron a criticar, a intrigar. Los que les dieron el pitazo huyeron y se escondieron, pero los que no, al bote. Entre ellos a Fray Servando Teresa de Mier, que nos meten una vez más a las mazmorras de la Inquisición. Porque Fray Servando
que solo vivió como unos 50 años, no vivió mucho, se pasó como 30 años de su vida en la cárcel. Tuvo más tiempo en la cárcel que libre, porque desde antes lo metían al bote. Era un cura muy rebelde y muy, vaya, decía cosas públicas que obviamente no le gustaba a la gente. ¿Okay? Por ejemplo, una vez era muy joven, en el siglo XVIII, 1790 por allá, era muy joven, estaba en misa en la catedral y fue al virrey y era el día de la Virgen de Guadalupe y entonces Fray Serván dio a entender, no entender, lo dijo, de que la Virgen de Guadalupe no había existido y que era Tonantzin, la diosa madre de los aztecas. Y entonces lo desterraron y al bote y así varias veces caía y caía y caía y caía. Luego vino con Mina aquí. Cuando Mina fue hecho prisionero, a él también lo encarcelan, a Mina lo matan, a él no porque era sacerdote, pero lo encierran. Luego lo sacan, fue diputado y otra vez lo van a meter. A Fray Serván otra vez también. Bueno, el hecho es que este fue el pretexto para que entonces los diputados que no habían sido capturados porque se escondieron y bajo el auspicio de Poinsett empiecen a sacar panfletos en donde menoscababan la autoridad de Iturbide y fíjense ustedes cómo es esto, y empiezan a decir a partir de diciembre del 22, hace 200 años, de que Iturbide, su gobierno era ilegal. ¿Y sabe por qué era ilegal? ¿Por qué decían que era ilegal? Porque no tenía una constitución en que fundamentarse y que por lo tanto las votaciones habían sido ilegales. Habráse visto. Sí, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Ahora resultaba que el malo de la película era él. Y con la entrada de este personaje, que era, no recuerdo si era colombiano o era venezolano, Vicente Rocafuerte, que llega a México, exprofeso, era un buen escritor, a despedazar a Iturbide y venía de parte de la logia, va a escribir una serie de panfletos. En los panfletos de Rocafuerte, que son como de 5 hojas, hay 37 calificativos negativos contra Iturbide. Fíjense ustedes, le llama tirano, déspota, ilegítimo, traidor, malpatriota, abominación de la humanidad. Bueno, le dice un montón de cosas. De tirano no lo baja, de desgraciado, o sea, y todos esos calificativos, desgraciadamente, jóvenes, adultos, niños que me escuchan, lo tragamos. Y todavía hay gente que habla de la tiranía de Iturbide. Y su única fuente es Vicente Rocafuerte. O sea, como una propaganda bien llevada en un pueblo bien ignorante, cae en tierra fértil. ¿Cómo fue esta? Y a diferencia de Porfirio Díaz, que ha habido grupos que se han procurado en quitarle ese estigma y casi lo han logrado, Iturbide hoy en día, cuando debería de haber gente que se dedicara a desenmascarar la verdad, casi no hay mucho estudio sobre él para tratar de sacarlo de ese panteón infernal donde Rocafuerte lo metió. Fue tan grave el bombardeo que Iturbide tiene que dar marcha atrás. Y llega a decir, pues si son más peligrosos los diputados adentro que afuera, pues que salgan. Y en enero de 1823 lo saca. Pero cuando lo saca, ¿okay? Rocafuerte, que era el famoso escritor ese que les digo, le llama, entonces, aún le dice más, traidor, bandido. Y el Congreso declara a Iturbide ilegítimo. Y dice, él se nombró emperador. Aquí empieza el relajo. No se nombró, lo nombraron.
pero empieza a correr. O sea, lo que va a decir el Congreso es que él se nombró. Él se nombró. Y Rocafuerte dice, él le pagó a la muchedumbre para que lo nombraran. Y el Congreso actuó en base al miedo. Por lo tanto, es ilegítimo totalmente la elección de Iturbide. Es ilegítima esa elección. Además, no había una constitución que hablara de que era un imperio. Por lo tanto, todo lo que hizo es ilegítimo. Ante toda esta maraña espantosa, en marzo de 1823, falta un poquito, faltan 3 meses para esto, 4, Iturbide valientemente se presenta al Congreso, aconsejado por su esposa Ana María, porque ya no querían saber nada de lo que estaba pasando, y abdican. Abdico ante esta soberanía que me concedió el título de emperador. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Ahí sí no dice nada Rocafuerte. ¿Qué saben qué? ¿Saben qué es lo más chistoso? Que el Congreso le acepta la abdicación. Entonces, ¿en qué plan estamos? O sea, qué brutos fueron nuestros primeros diputados. Si lo declararon ilegítimo, era obvio que no era emperador. Entonces, si no era emperador, ¿cómo les van a aceptar una abdicación? Están reconociendo que sí era un emperador. O sea, era auténticamente el área de la locura en México. La ignorancia patente de nuestros políticos. Iturbide empezó como emperador, se desarrolló como emperador y terminó como emperador sin una constitución. Nunca se hizo. Lo declaran ilegítimo y luego él se presenta, abdica y le aceptan la abdicación. Entonces, yo, cuando cuento esto, estoy a punto de hacer así. Es una locura. Es una locura. Y con la aceptación de la abdicación, pero aún hay más locuras, ¿eh? Iturbide prepara sus cosas porque ha decidido partir al exilio con su familia. No lo desterraron, eso sí, él agarró y se fue. Pero todavía falta la última locura. El Congreso, con un complejo de culpa espantoso, le pone una escolta para que lo escolte como ex emperador a Veracruz para que se embarque hacia Europa. Entonces, no que no era emperador, que nunca lo fue. O sea, una auténtica locura. Y no solamente lo van a escoltar, sino que el encargado de la escolta era Nicolás Bravo. Y cuando llegan a Veracruz e Iturbide se va a subir al barco, Nicolás Bravo se arrodilla y le besa la mano al emperador. Dice, usted será siempre nuestro emperador. Y los soldados y la guardia hacen exactamente lo mismo. De hecho, hay una pintura de un autor anónimo que pinta esta escena y que pueden encontrarla quizá en internet. El que está arrodillado es Nicolás Bravo. Entonces yo ya no sé qué pensar. Simplemente no tengo ya ni idea ni sé qué pensar sobre esto. Sin embargo, sí, quizás fue una manera de decirlo, pero sí hay que pensarlo. Que los mexicanos estaban siendo manipulados. Querían Iturbide, pero había que destruirlo. Porque cuando se va Iturbide y el vapor, no era el vapor todavía, la vela, eran las velas, desaparecen del muelle de Veracruz, México, a partir de 1823, va a caer en las garras de un sistema que no entendió, que fue la República, pero una República con garras de barras y de las estrellas. Iturbide se va. Va a estar 1 año y medio en Europa, primero en Italia, luego en Londres, lamentablemente luego
cuando ya están a punto de declarar a México República Federal, Iturbide se le ocurre volver a México, el Congreso lo declara traidor a la patria y sin notificación y sin ninguna ley declaran que si pisaba tierra mexicana sería fusilado por traidor. Iturbide no sabía esto, él llegó normalmente, desembarca en Soto la Marina y en Tamaulipas, lo agarran y yo diría que es mal decir lo fusilaron, lo asesinaron, sin juicio y sin nada, aplicando de una manera terrible una ley draconiana que ni por enterado y además injusta, Iturbide es ejecutado en un lugar llamado Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Así termina Iturbide. Es enterrado primero ahí, en una capilla franciscana, y años después, cuando su médico y compadre Anastasio Bustamante es presidente, lo manda a buscar sus restos y es llevado con honores. Y ahí, cuando llega Iturbide, los restos, los huesos de Iturbide llegan a México, hay los periódicos de la época y toda la narración hablan de que la gente se arremolinó ante los restos, ante la urna que hoy vemos en la catedral, ¿okay? Como si fuera un santo, como para tocarla. Y son depositadas en la capilla de San Felipe de Jesús, donde siguen estando, y se pueden visitar los restos de Agustín de Iturbide y Aramburu. Esta fue la aventura del primer gobierno mexicano de hace 200 años. Un gobierno que solo duró de julio de 1822, 200 años, a marzo de 1823. Un gobierno que quizá, de haber contado con el apoyo, sobre todo de no haberle puesto tantas piedras en el camino de Iturbide, probablemente lo hubiese hecho. Ahora, ¿cómo hubiera resultado mejor? Como se pensaba al principio. Que el rey viniera, se casara con una mexicana, y la segunda generación, o sea, cuando muriera Fernando, ya el rey sería mexicano. Y por lógica elemental, evolucionaría hacia donde tuviera que evolucionar. Y si era hacia la república, evolucionaría hacia la república. Pero no como imposición, y sobre todo como una imposición de ignorancia para el pueblo mexicano. Pues muchas gracias. Con esto terminamos este minicurso de los aniversarios, el bicentenario del primer gobierno mexicano independiente que tuvo México. La próxima semana entraremos con otro tema, ¿ok? Y muchas gracias por su atención, y muy buenas noches, y feliz inicio de semana. Gracias.